Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarles. El saber que están ahí del otro lado de la pantalla para mí es como tener a mi público de frente. Por supuesto que es hermoso enviarles un saludo y un caluroso abrazo. Vayamos pues al grano de arena, a la arena del desierto, al desierto de Gazel Sayá, el cazador, Inmouchar del Kelt Aljimos. Gazel no se detuvo en toda la noche, conduciendo del ronzal a su montura, iluminado por una tímida luna y millares de estrellas que le permitían distinguir el perfil de las dunas y el sinuoso contorno de los pasos entre ellas, los Gassi, caprichosos caminos que el viento había trazado, pero que de tanto en tanto se interrumpían bruscamente, obligándole entonces a iniciar el penoso ascenso sobre la blanda arena, cayendo, resoplando y tirando del ronzal del Mejarí, que protestaba furiosamente por semejante esfuerzo y tan dura caminata, a unas horas en que, por lógica, le correspondía un descanso y un tranquilo pastar por la llanura. Pero el descanso tan solo fue de unos minutos cuando alcanzaron al fin el Erg, que se abrió ante ellos, infinito, planicie sin horizonte compuesta por miles de millones de negras piedras cuarteadas por el sol, y una arena muy gruesa, casi grava, que el viento no lograba arrastrar más que cuando soplaba enloquecido con las grandes tormentas. Gazel sabía que no encontraría ahora en su camino ni un matojo, ni una grara, ni aun el lecho seco de un viejo río, tan frecuentes cuando se recorría la jamada, y que tan solo el hundimiento producido por una salina de bordes escarpados alcanzaría, tal vez, a romper la monotonía de un paisaje en el que un jinete era tan visible como una bandera roja agitada en lo alto de una escoba. Pero Gazel sabía también que ningún camello podía competir con su Mejarí por semejante terreno, que con sus infinitas rocas puntiagudas y cortantes de hasta medio metro de altura constituían además un obstáculo casi insalvable para los vehículos mecánicos. Y o mucho se equivocaba, o si los soldados salían en su busca lo harían en jeeps y camiones, pues no eran jinetes del desierto, y no estaban acostumbrados a las largas caminatas, ni a bambolearse a lomos de un camello durante jornadas enteras. El amanecer les sorprendió muy lejos ya de las dunas, que no eran más que una leve y sinuosa línea en el horizonte, y calculó que en esos momentos los soldados se estarían poniendo en movimiento. Tardarían al menos 2 horas en recorrer la pista que habían abierto en la arena hasta salir a la llanura, muy al este del punto en el que ahora él se encontraba, y aún suponiendo que uno de los vehículos se encaminara directamente hacia el Erg, no alcanzaría su borde hasta bien entrada la mañana, cuando el sol estuviera muy alto. Eso le concedía un amplio margen de seguridad, porque por lo que encendió el pequeño fuego en el que asó apenas los últimos restos del antílope, que ya comenzaba a apestar. Rezó sus oraciones de la mañana de cara a la Meca, hacia el este, que era de donde debían llegar sus enemigos, y tras cubrir bien de arena los restos de fuego, comió con apetito. Asió del ronzal de su montura y reemprendió la marcha, cuando el sol empezaba a calentarle la espalda. Se dirigía al este en línea recta, alejándose de Adoras y de todas sus tierras conocidas, alejándose también de El Akab, que dejaba al norte, a su derecha, y que había decidido que sería su próximo punto de destino. Gazel era un targuí, un hombre del desierto, para el que el desierto, las horas, los días y aún los meses carecían de importancia. Sabía que el Akab había estado allí desde cientos de años atrás, y ahí seguiría hasta que su recuerdo y aún el de sus nietos se hubiese borrado de la faz del desierto. Tiempo tendría de volver sobre sus pasos cuando los soldados, siempre impacientes, se cansaran de buscarle. Ahora están furiosos, se dijo para sí mismo, pero dentro de un mes ni se acordarán de mi existencia. Cerca ya del mediodía, se detuvo obligando al Mejarí a arrodillarse en una levísima hondonada que rodeó luego con piedras, clavó en el suelo espada y rifle, extendió la manta que le servía de techo, proporcionándole la sombra tan necesaria a esa hora, y se acurrucó bajo ella.
Un minuto después dormía y nadie hubiera podido descubrirle a menos de 200 metros de distancia. Le despertó el sol dándole en la cara oblicuamente, tumbado ya casi sobre el horizonte, y atisbó entre las rocas, distinguiendo una leve columna de polvo que se alzaba al cielo de espaldas, de un vehículo que avanzaba muy lentamente al borde de la llanura, como si temiera perder la protección de las dunas y adentrarse en la inhóspita inmensidad del Erg. El sargento mayor Malik detuvo el vehículo, apagó el contacto y recorrió con la vista sin prisas la inacabable llanura en la que se diría que un manto, El sargento mayor Malik detuvo el vehículo, apagó el contacto y recorrió con la vista sin prisas la inacabable llanura en la que se diría que una mano de gigante se había entretenido en sembrar negras rocas puntiagudas que amenazaban con hacerle trizas a los neumáticos o reventar el cárter al menor descuido. Me juego la cabeza a que ese hijo de puta está ahí dentro, comentó mientras encendía con parsimonia un cigarrillo. Luego extendió la mano sin mirar y el negro Ali le colocó el auricular del radioteléfono. Cabo, llamó. ¿Me escuchas? La voz llegó lejanísima. Le oigo, mi sargento. ¿Ha encontrado algo? Nada. ¿Y tú? Ni rastro. ¿Has logrado establecer contacto con Al-Malarik? Hace un rato, mi sargento. Tampoco ha visto nada. Le he mandado en busca de Mubarak. Con suerte puede llegar a su campamento antes de que anochezca. Me llamará a las 7. Entendido, replicó. Llámame cuando hayas hablado con él. Corto y cierro. Devolvió el auricular. Se puso en pie sobre el asiento. Tomó los prismáticos y recorrió de nuevo la llanura pedregosa, para dejarse caer al fin malhumorado, bajar a tierra y orinar de espaldas a sus hombres que aprovecharon para imitarle. Yo también me adentraría en ese infierno, masculló en voz alta. Ahí es más rápido y puede avanzar incluso de noche, mientras nosotros nos dejaríamos hasta la última tuerca en el camino. Se abrochó la bragueta, recogió el cigarrillo que había dejado sobre el capó del jeep y dio una larga chupada. Si al menos tuviéramos una idea de hacia dónde se dirige. Tal vez vuelva a casa, señaló Ali. Pero está en dirección contraria, al sudeste. ¿Casa? Exclamó irónico. ¿Cuándo has visto que uno de esos malditos hijos del viento tenga casa? Lo primero que hacen a la menor señal de peligro es cambiar su campamento y enviar a su familia a cualquier lugar remoto a 1000 kilómetros de distancia. No, negó convencido. Para ese targuí su casa está ahora donde está su camello, desde la costa del Atlántico a la del Mar Rojo, y esa es su ventaja sobre nosotros. No necesita nada ni a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Observó que el sol teñía el cielo de rojo y estaba a punto de desaparecer por completo. Movió la cabeza de un lado a otro, pesimista. No haremos nada, señaló. Montad el campamento y preparad la cena. Un hombre de guardia siempre, y al que se duerma le pega un tiro ahí mismo. ¿Está claro? No esperó la respuesta. Sacó un mapa de la guantera, lo extendió sobre el motor y comenzó a estudiarlo con detenimiento. Sabía que no podía fiarse de él. Las dunas cambiaban de un lugar constantemente a otro. Los caminos desaparecían bajo la arena, los pozos se cegaban y sabía también por propia experiencia que quienes trazaban tales mapas jamás se adentraban en el Erg a medirlo exactamente, limitándose a dibujar sus contornos aproximados sin preocuparse mucho de si faltaban o sobraban 100 kilómetros. Y a la hora de la verdad, esos 100 kilómetros podían constituir la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo cuando al jeep se le había roto un eje y había que continuar a pie. Por un momento estuvo tentado a mandarlo todo al demonio y ordenar el regreso al puesto, pues al fin y al cabo el capitán Caleb el Fasí se merecía 1000 veces el fin que había tenido. De no haber conocido al Targhí, lo hubiera hecho limitándose a mandar un parte, dando por zanjada la cuestión, pero personalmente se sentía burlado y ofendido.
utilizado por el desarrapado hijo del viento que había sabido engañarle y que se había estado riendo de él bajo su sucio Lidham, mientras le contaba toda aquella historia absurda de la gran caravana y sus tesoros. Le ayudé incluso, se dijo para sí, a afianzar la carga de camello, asegurar el agua y disponerlo todo para un larguísimo viaje, cuando en realidad ya había planeado esconderse tras las primeras dunas y regresar ese mismo día. Lanzó una nueva mirada a la llanura que comenzaba a convertirse en una mancha gris sin relieves. Si te cojo, masculló para sí, juro que te arrancaré la piel a tiras. Gazelle rezó sus oraciones de la tarde, se echó al hombro un saquillo de cuero conteniendo un puñado de dátiles y se los fue comiendo lentamente mientras iniciaba la marcha, siempre hacia el oeste. Mientras iniciaba la marcha siempre hacia el oeste, adentrándose en las sombras que se habían adueñado ya de la tierra, sabedor de que aquella noche de caminar sin prisas iba a poner, sin embargo, una distancia insalvable entre él y sus perseguidores. El camello había bebido hasta saciarse el día anterior, no lo había sometido a largas marchas ni grandes esfuerzos, y se encontraba gordo y fuerte, con la joroba llena y reluciente, lo que indicaba que contaba con reservas suficientes para más de una semana al mismo ritmo. Una bestia como aquella podía perder tranquilamente más de 100 kilos de peso antes de comenzar a resentirse. Para él, por su parte, acostumbrado a las largas cacerías, aquella huida no era más que un paseo, semejante a otros muchos en busca del rastro de una pieza herida o de un hermoso rebaño fugitivo. Se sentía a gusto allí, a solas, en el desierto, porque esa era la vida que en verdad amaba, y aunque a ratos pensara en su familia y por las noches o al calor de la media tarde le hiciera falta la presencia de Laila, sabía a ciencia cierta que podía prescindir de ellos por todo el tiempo que fuera necesario, el tiempo que le llevara a concluir la tarea que se había impuesto, la de vengar la ofensa que le hicieran. Agradeció más tarde la salida de la luna, que le alumbró el camino, y a medianoche distinguió en la distancia el plateado reflejo de un gran lago salado que se abría ante él como un mar petrificado del que no alcanzaba a distinguir la otra orilla. Se desvió hacia el norte, bordeando a cierta distancia, porque en las orillas pantanosas y enfangadas de aquellos lagos los mosquitos proliferaban por miles de millones, formando auténticas nubes que, en la caída de la tarde y los amaneceres, ocultaban el sol y hacían la vida imposible a cualquier hombre o bestia que se aproximara. Gazelle había visto a camellos enloquecer de dolor cuando los mosquitos se les metían a puñados en los ojos y la boca, para salir corriendo desbocados, tirar al suelo su carga o sus jinetes y perderse de vista para no regresar nunca. El borde de los lagos salados había que afrontarlo, por tanto, a pleno día, cuando el sol estaba alto y abrasaba las alas de los mosquitos que osaban alzar el vuelo y que permanecían por ello ocultos durante las horas de más calor, como si no existiesen, como si no constituyesen el mayor castigo que Alá podía enviar sobre los ya 1000 veces castigados habitantes del desierto. Gazelle no conocía personalmente aquel lago salado, pero había oído hablar de él a muchos viajeros y no se diferenciaba gran cosa, salvo quizás en su tamaño, de tantos otros que había encontrado en su vida. Muchísimos años atrás, cuando el Sahara era un gran mar y éste se retiró, el agua quedó atrapada en multitud de ollas semejantes, en las que más tarde se desecó muy lentamente, amontonando en el fondo una capa de sal que en su centro alcanzaba a menudo varios metros de espesor. No era raro que a veces corrientes subterráneas de aguas salitrosas los alimentaran, también cuando llovía, y de ese modo, cerca de las orillas se formaba una zona de arena húmeda y salobre, pastosa, que el sol quemaba hasta convertirla en una costra endurecida como una corteza de pan recién sacado del horno. Esa costra presentaba el peligro de resquebrajarse en cualquier momento, lanzando al viajero a una pasta que recordaba la mantequilla semiderretida, que se lo tragaba en pocos minutos, más peligrosa aún que el traidor fesh fesh, el suelo arenoso,
sin apoyo, en que de improviso un hombre y camello desaparecían como si nunca hubieran existido. Gazelle temía al Fesh, imprevisible, que no avisaba jamás de su presencia, pero al menos le agradecía la rapidez con que se acababa la vida de su víctima, mientras que la arena movediza al borde de los lagos salados se entretenía con su presa, como una mosca atrapada en la miel, hundiéndola centímetro a centímetro, sin posibilidad alguna de escapar en la más larga agonía que pudiera imaginarse. Por todo ello avanzaba ahora muy despacio hacia el norte, buscando rodear aquella blanca extensión que parecía no tener límites, consciente de que era otra de las barreras que la naturaleza interponía entre él y sus perseguidores. La salina se tragaría cualquier vehículo que pretendiera adentrarse en ella. Mubarak ha muerto. Ese hijo de puta lo pinchó con su espada. Al-Marik asegura que fue un duelo limpio y que los Tuareg no están dispuestos a iniciar una guerra de tribus por su causa. Para ellos el problema está zanjado. Por desgracia nosotros no podemos hacer lo mismo. Manteneos con los ojos abiertos hasta nueva orden. Entendido, sargento. Corto y cierro. Malik se volvió al negro. Necesito hablar con el puesto de Tidiquén. Que se ponga el teniente Rasmán. Avísame cuando lo tengas. Se alejó a pasear a solas en la noche, contemplando las estrellas y la luna que extraía reflejos dorados de las altas dunas que se alzaban a sus espaldas. Comprendió que, pese a la innegable dureza de los días que le esperaban, se sentía feliz de encontrarse allí, al borde del Erg, comprometido en la difícil aventura de dar caza a un hombre que, sin duda, conocía el desierto mucho mejor que él. Mucho mejor de lo que él pudiera conocerlo nunca, y jugaría como una liebre jugaría con un camello que quisiera atraparla, pero de una forma u otra era eso, una caza, y eso le hacía sentirse de nuevo en marcha, de nuevo activo, de nuevo joven tal vez, como en los tiempos en que acechaba oficiales franceses en las esquinas de la Casbah, para hundirles un cuchillo en las tripas y perderse luego en las sombras de las 1000 callejuelas, o cuando arrojaba una bomba al interior de un café del barrio europeo, el día que se lanzaron al fin a la lucha abierta, convencidos de que la libertad estaba cerca. Era una hermosa vida aquella, excitante y plena, tan distinta de la monotonía del cuartel que llegó con la independencia y tan distinta del horror del destierro en Adoras y su inútil y eterna lucha contra la invasión de las arenas. Quiero atrapar a ese sucio Targhí, se dijo, y atraparlo vivo, para quitarle el velo, verle la cara y que él a su vez vea la mía y comprenda que no va a ser el primero que se ría de mí. Había pasado toda una larga noche despierto en su camastro, soñando con la idea de acompañarle a la tierra vacía, en busca de la gran caravana, imaginando las aventuras que correrían juntos y cuánto sería capaz de enseñarle un hombre como él, que había sido capaz de ir y volver allá, no una, sino 2 veces. Durante toda una larga noche, aquel Targhí se había convertido en su amigo, le había devuelto la esperanza en un posible futuro, y de pronto, en unas horas, ese mismo Targhí había roto sus sueños por 2 veces, negándose a que le acompañara y degollando al capitán cuando ya había logrado convencerle. No había nacido aún el hijo del viento que pudiera hacerle eso y seguir vivo, no había nacido. Sargento, el teniente al aparato corrió hacia allá. ¿Teniente Rasmán? Sí, sargento. ¿Atraparon al Targhí? Todavía no, mi teniente, pero tengo la impresión de que está atravesando el gran Erg del sur de Tidiquén. Si manda a sus hombres, podría cortarle el paso antes de que se adentre en las montañas de Sidi el Madía. Se hizo un silencio. Por último, la voz del teniente llegó dubitativa. Pero eso está a casi 200 kilómetros de aquí, sargento. Lo sé, admitió este, pero si se mete en Sidi el Madía, ni todos los ejércitos del mundo podrían encontrarle. Aquello es un laberinto. El teniente Rasmán meditó su respuesta. Despreciaba al sargento Malik, al igual que despreciaba al capitán Khalef el-Fassi, cuya muerte había celebrado, y al igual que despreciaba a todos cuantos terminaban en Adoras, la escoria de un ejército que hubiera deseado limpio y recto, y en el que canallas de su clase no debían tener cabida ni aún para mantener abierto aquel puesto maldito.
Si un targuí había tenido el valor de meterse en aquel infierno, matar al capitán y largarse con viento fresco, en su fuero interno estaba de su parte. Cualquiera que fuera la razón por la que lo hubieran hecho, pero comprendía también que era el prestigio de ese mismo ejército el que estaba en juego y que, si se negaba a la petición de ayuda y el targuí escapaba, el sargento aprovecharía para cargarle con la responsabilidad ante sus superiores. Dentro de 2 años ascendería a capitán y se convertiría en la máxima autoridad de la región. Si además cazaba al asesino de un oficial, por puerco que éste hubiera sido en vida, esos 2 años podrían acortarse. Lanzó un suspiro y asintió con la cabeza como si el otro pudiera verle. Está bien, sargento, replicó al fin. Saldremos al amanecer. Corto y fuera. Dejó el micrófono sobre la mesa. Cerró el interruptor y permaneció muy quieto contemplando el emisor como si esperase encontrar con él una respuesta. La voz de Sowat lo sacó de su abstracción, devolviéndole a la realidad. ¿No te agrada esa misión, verdad?, inquirió desde la cocina asomando apenas la cabeza. No, desde luego, admitió. No he nacido para ser policía ni para perseguir a un hombre por el desierto, simplemente porque hizo lo que consideraba justo según su ley. Esa ley ya no es la ley, y tú lo sabes, le hizo notar. So what? Ella viniendo a sentarse al otro extremo de la larga mesa. Somos un país moderno e independiente en el que todos debemos ser iguales, porque si cada uno se rigiera por sus propias costumbres, resultaríamos ingobernables. ¿Cómo compaginar los hábitos de los hombres de la costa con los de los montañeses o los beduinos y tuareg del desierto? Hay que cortar y empezar de nuevo imponiendo una legislación común o nos precipitaremos al abismo. ¿Es que no lo comprendes? Sí. Sí se puede comprender cuando se ha estudiado en una academia militar como yo o en una universidad francesa como tú. Hizo una pausa. Buscó una curva cachimba de la media docena que colgaban de un soporte de madera en la pared y comenzó a cargarla con parsimonía. Pero dudo que pueda comprenderlo quien ha pasado toda su vida en el confín del desierto sin que nos hayamos preocupado de notificarle que la situación ha variado. Tenemos derecho a obligarle a aceptar de la noche a la mañana que su vida, la de sus padres y la de sus antepasados la de sus antepasados de hace 2000 años ya no tiene validez. ¿Por qué? ¿Qué le hemos dado a cambio? Libertad, dijo Sowat. ¿Es libertad entrar a su casa, matar a un huésped y llevarse a otro? Se asombró. Estás hablando de una libertad política, tal como la ve un estudiante en los campus y los bares, pero no como puede verla un hombre que se ha considerado siempre auténticamente libre. Gobiernen los franceses, los fascistas o los comunistas. El coronel Duperrey, con todo y ser un colonialista, hubiera sabido respetar mejor las tradiciones de ese targuí que el cerdo del capitán Caleb, con todo lo que luchó a favor de la independencia. No puedes poner a Caleb como un ejemplo. Era una carroña, le dijo Sowat. Pero es ese tipo de carroña la que envían a tratar con nuestra gente más pura, que deberíamos cuidar porque es la parte viva de lo mejor de nuestra historia y nuestro pueblo. Son los Caleb, los Malik y el gobernador Ben Koufra lo que destinen a este desierto, al que los franceses dedicaban, sin embargo, lo más selecto de sus oficiales. No todo era el coronel Duperrey y lo sabes. ¿O te has olvidado de la legión extranjera y sus asesinos? Ellos también causaron estragos entre nuestras tribus, los diezmaron, les quitaron sus pozos y sus pastos y los empujaron a los pedregales. El teniente Rasmán encendió su pipa, echó una ojeada a la cocina y señaló: «Se te quema la carne, ¿no?». Añadió luego: «No me he olvidado de la legión extranjera y su brutalidad, pero me consta que actuaban así porque estaban en permanente guerra con las tribus rebeldes y no pararon hasta dominarlas. Esa era su misión y la cumplieron. De la misma forma, yo mañana voy a cumplir la mía. Voy a cumplir mi misión, la de atrapar a ese targuí, porque se ha rebelado contra la autoridad establecida, cualquiera que ésta sea». Hizo una pausa y observó cómo ella sacaba la carne del fuego y servía los platos que llevó luego a la mesa.
¿Cuál es entonces la diferencia? En guerra nos comportamos igual que los colonialistas, pero en la paz no somos capaces de imitarles. Tú les imitas, señaló Sowad, suavemente y con indudable amor en el tono de su voz. Te esfuerzas por ayudar y comprender a los beduinos, te preocupas por sus problemas e incluso pones en ello tu propio dinero. Agitó la cabeza con incredulidad. ¿Cuánto te deben y cuándo te lo pagarán? Hace meses que no veo un céntimo de tu paga pese a que se suponía que íbamos a ahorrar. Le interrumpió con un gesto. No, no me quejo. Me basta con lo que tenemos. Únicamente quiero hacerte comprender que no está en tus manos solucionar todos los problemas. No eres más que el teniente de un destacamento que ni siquiera figura en los mapas. Tómalo con calma. Cuando seas como Duperey, coronel, gobernador de territorio y amigo íntimo del presidente de la República, tal vez puedas hacer algo. No creo que para entonces quede nada que proteger, replicó Rasmán, mientras comenzaba a masticar lentamente la carne dura y corriosa de un viejo camello al que habían mandado sacrificar antes de que muriera sin necesidad de ayuda. Y habremos aniquilado en el transcurso de una sola generación de nación independiente todo cuanto logró sobrevivir durante siglos. ¿Qué dirá de nosotros la historia? ¿Qué dirán nuestros nietos cuando vean el uso que hicimos de nuestra libertad? Fue a añadir algo, pero le interrumpió un discreto golpear en la puerta y volvió el rostro hacia allí. Adelante, pidió. En el umbral se recortó la altísima figura del sargento Ahamuk, que se cuadró llevándose la mano al turbante. A sus órdenes, mi teniente, saludó. Buenas noches, añadió respetuoso, sin novedad en el puesto. ¿Manda usted algo? Sí, pase por favor, indicó. Al amanecer saldremos hacia el sur. 9 hombres en 3 vehículos, yo iré al frente y usted se quedará al mando aquí. Prepárelo todo, por favor. ¿Cuántos días? 5, una semana como máximo. El sargento Malik sospechaba que ese Dargui 5, una semana como máximo. El sargento Malik sospecha que ese Dargui puede estar cruzando el Erg en dirección a Sidi el María. Advirtió la expresión del otro que había torcido el gesto. A mí tampoco me agrada, pero se supone que es nuestro deber. El sargento Hamuk conocía perfectamente sus limitaciones, pero conocía también al teniente Rasmán y sabía que podía permitirse el comentario. Con todo respeto, señor, dijo, no debería permitir que esa gentuza de adoras le mezcle en sus problemas. Son parte del ejército, Hamuk, le hizo notar, lo querramos o no. Siéntese, por favor. ¿Un dulce? Gracias, pero no quisiera molestar. Sowad ya se había encaminado a la cocina, con los platos casi sin terminar. La carne resultaba prácticamente incomestible y regresaba con una bandeja de dulces caseros que hicieron refulgir los ojos del recién llegado. Vamos, sargento, rió ella, que le conocemos. Lo saqué del horno hace 2 horas. Una mano fue hacia ella como si estuviera dotada de vida propia, independiente de la voluntad de su dueño. Usted me pierde, señora, admitió a Hamuk. A mi esposa Hama, por más que lo intenta, no le quedan igual. Clavó sus enormes y blanquísimos dientes en la crujiente pasta de almendras y la paladeó. Recreándose en ella, aún con la boca llena, añadió, con su permiso, teniente, creo que debería permitirme ir con usted. Nadie conoce como yo esa región. Alguien tiene que quedarse al frente de esto, dijo Rasmán. Puede confiar en el cabo Mohamed y su esposa sabe manejar la radio. Hizo una pausa mientras tragaba. Aquí nunca ocurre nada. El teniente meditó mientras Sowad servía el té, hirviente y dulzón, aromático y apetitoso. Le agradaba el sargento, disfrutaba de su compañía y era el único entre sus hombres que podía atrapar al fugitivo. Quizá por eso, casi inconscientemente, trataba de dejarlo al margen, ya que en el fondo de su corazón seguía estando de parte del Dargui. Se miraron por encima de los vasos de té y se diría que cada uno adivinaba lo que el otro estaba pensando. Sí, alguien tiene que atraparlo, insistió el sargento. Más vale que seamos nosotros que Malik.
En cuanto le eche la vista encima, le pegará un tiro para zanjar el asunto y que no intervenga nadie. ¿También cree eso? Estoy seguro. ¿Y cree que le aguarda mucho mejor destino si lo entregamos al gobernador? No obtuvo respuesta y añadió, seguro de lo que decía: el capitán Caleb no se hubiera atrevido a matar a aquel hombre sin el respaldo de Ben Koufra, y lo que me extraña es que no mandara asesinar también a Abdul el Kebir. Reparó en la severa y preocupada mirada que su esposa le dirigía desde la puerta de la cocina y suspiró con aire de fatiga. Bien, masculló, no es asunto nuestro, ¿de acuerdo? Admitió por último, vendrá conmigo. Despiérteme a las 4. El sargento Hamuk se puso en pie como impulsado por un resorte. Se cuadró sin poder disimular su satisfacción y se encaminó a la puerta. Gracias, teniente. Buenas noches, señora. Y gracias por los dulces. Salió cerrando tras sí. Pero el teniente Rasmán le siguió a los pocos instantes y fue a sentarse al porche, a contemplar la noche y el desierto que se extendía hasta él. Y fue a sentarse al porche a contemplar la noche y el desierto que se extendía ante él, hasta perderse de vista en las sombras. Sowat se reunió con él y permanecieron así en silencio largo rato, disfrutando del aire limpio y fresco. Después de todo, un día de calor agobiante. Al fin señaló: no creo que debas preocuparte, el desierto es muy grande, lo más probable es que nunca lo encuentres. Si lo encuentro, tal vez me asciendan, replicó Rasmán sin mirarle. ¿Lo has pensado? Sí, admitió ella con naturalidad, lo he pensado. ¿Y? Pronto o tarde ascenderás, y más vale que sea por algo de lo que te sientas orgulloso, que por hacer de perro policía. Yo no tengo prisa, ¿la tienes tú?, dijo Sowat. Quisiera darte una vida mejor, contestó Rasmán. ¿Qué importa una estrella más y un aumento de sueldo si nunca usas uniforme y el sueldo continuarás prestándolo? Te deberán más dinero, solo eso. Quizá me destinen fuera de aquí, podríamos regresar a la ciudad, a nuestro mundo. Ella rió divertida. Vamos, Rasmán, exclamó, ¿a quién tratas de engañar? Este es tu mundo, y lo sabes. Te quedarás aquí por mucho que te asciendan, y yo me quedaré contigo. Él se volvió a mirarla y sonrió. ¿Sabes?, le dijo, me gustaría que hiciéramos el amor como la otra noche, entre las dunas. Ella se puso en pie, desapareció en la casa y regresó con una manta bajo el brazo. Ese señor Rasmán, yo creo que era michoacano. Ay, ay, ay. El amor, Vivianita, el amor. La vida es la vida, hermosa siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar. Qué gusto fue leerles este rato. Perdónenme, sigo cometiendo muchos dislates, muchos errores, pero me está gustando dedicarles este ratito. Este capítulo estuvo largo, es uno de los más largos, el más largo de hecho, hasta este momento. Hace como 5 años que no tenía este libro en mis manos. Y no sé si haya un capítulo más largo, pero este está muy bien. Llevamos 118 páginas de 400. Todavía le falta un buen tramo. Reciban de parte mía un caluroso abrazo. Que estén bien.